Buen día, soy Víctor Borda, Active Manager del área de aseguramiento de Russell Bedford y les voy a hablar un poco sobre los medios magnéticos y las sanciones que se acarrean por la no presentación, presentación extemporánea o presentación con errores de la misma. Es importante aclarar que la información exógena es un reporte completo de transacciones y operaciones de las compañías que establece la DIAN por medio de resolución, de acuerdo con los formatos, y los obligados a las mismas personas jurídicas contribuyentes de impuesto de renta en muchos casos. De igual forma, cabe aclarar que la DIAN tiene facultad de solicitar esta información a cualquier contribuyente o no de Colombia, de acuerdo al artículo 684 del Estatuto Tributario. Ahora bien, en Colombia existen 3 sanciones aplicables actualmente para el tema de referirse a medios magnéticos. El primero de ellos es equivalente a un 5% sobre la base de la información que no se reporte. Cuando yo en mis formatos de medios magnéticos no reporto información, debo liquidar un 5% sobre esa información no reportada al momento de corregir. Tenemos la presentación con errores de la información exógena, es decir, presenté una información, pero presenté errores o varió en las bases que presenté, debo liquidar una sanción del 4% sobre esa base de errores que tenía determinada. Y una sanción del 3% cuando yo no presento los formatos de información exógena, es decir, los voy a presentar de manera extemporánea, entonces liquido una sanción del 3% por el valor total de cada formato que va a liquidar. Importante mencionar que ninguna sanción puede superar el límite de 15.000 VTs, estamos hablando de alrededor de 547 millones de pesos. Adicional, cuando la información que yo reporto, los formatos que yo deba reportar, no se le pueda liquidar una base para multiplicarlo por la tarifa y llegar a la sanción, yo deberé coger los ingresos netos de la última declaración de renta por el 0.5%. Si tampoco hay ingresos netos en la declaración de renta, me voy con el patrimonio bruto por el 0.5%. En ese orden de ideas, este mismo artículo, el 651 del Estatuto Tributario, nos permite, de una forma, liquidar una reducción sobre esa sanción que ya habíamos calculado anteriormente. En primera instancia está el 50% antes de que me profiera a cargo la DIAN o antes de que haya un requerimiento DIAN y lo haga de manera voluntaria, entonces liquido al 50% esa sanción. O al 70% del valor sancionado si yo liquido la sanción hasta 2 meses posterior a que llegue un requerimiento DIAN o me profiera a cargos la DIAN diciéndome debe corregirme tales formatos, yo tengo hasta 2 meses y puedo liquidar al 70% esa sanción. Por otro lado, también tenemos el artículo 640 que me permite un doble beneficio para ese cálculo de sanciones de medios magnéticos. Y básicamente me dice que yo sobre la primera liquidación, es decir, yo ya liquidé una sanción del 5%, la multipliqué por el 50 porque voluntariamente hice la corrección de los errores que presenté y adicional yo puedo multiplicar otro 50% de esa sanción si yo por progresividad puedo demostrar que en los últimos 2 años no he cometido ninguna sanción de la misma forma o no he incurrido en correcciones de la misma manera en los últimos 2 años, yo puedo hacer la corrección. O hasta el 25 si yo pruebo que en el último año no se ha hecho esta misma corrección, este mismo cambio en los formatos. Ya si viene un requerimiento DIAN y me prefieren cargos, ya la sanción podría reducirse en estos mismos casos, pero ya entonces tendría que demostrar que en los últimos 4 años yo no había cometido este tipo de cambios o había cometido este tipo de correcciones en mi información exógena. Como conclusión de esto es que se debe estar muy atentos y muy pendientes, siempre estar revisando la información, hacer los cruces adecuados con la contabilidad, con los saldos fiscales de mi declaración de renta y estar muy atentos a las resoluciones, ya que estas nos indican parámetros muy claros de cómo se deben reportar, los terceros que se deben reportar, los NIT a utilizar, etc. Entonces, debemos ser muy claros porque las correcciones y cambios en información exógena son muy onerosas, son de las más onerosas que podemos ver hoy en día a nivel de impuestos. No sobra recalcarles que la información que se va a utilizar para la elaboración de los formatos de medios magnéticos debe ser clara, debe ser concisa y debe estar de acuerdo a la norma. Y se tiene que tener claridad sobre la resolución y los parámetros que ésta establece.